Bien, 9 menos 10. A ver, yo entiendo que a lo mejor a alguno le puede haber pasado algo, pero vamos a tratar de, si yo dije 8:15, bueno, 15 minutos, pero después no voy a estar interrumpiendo para acceder y demás. Así que 9 menos 10 me parece media hora más que suficiente para dar los tiempos para el ingreso al aula. Todo este material que vamos a hablar ahora y que yo voy a compartir con ustedes está ya en la solapa teóricos del curso 2K3. ¿Está bien? Y así van a ir apareciendo todos los materiales que yo les vaya poniendo. Ok, sí, no hay problema. Entonces, como les digo, siempre estén atentos, o si no yo les voy a ir diciendo, vamos subiendo o vamos agregando alguna cosa extra si ustedes necesitan. Otra recomendación, no se puede poner en una PPT todo el documento teórico, para eso tienen el documento teórico dividido. ¡Ey, vamos, profe! ¿Hay alguna bibliografía? Oh, yo me voy a largar a llorar en cualquier momento. En la V, en el espacio común, dice letras mayúsculas, teórico obligatorio, práctico obligatorio. Entramos a la V y podemos bajar toda esa información, guía de trabajos prácticos y demás. Bien, como les decía, el material completo por cada uno de los ejes, para cada parcial, lo tienen ahí, en el teórico obligatorio. Unidad 1, 2 y 3, lo pueden bajar como si fuera un solo módulo para el primer parcial. 4, 5, 6, 7, otro módulo para el otro parcial, y 8, 9 y 10 para el tercer parcial o para hacer el trabajo práctico integrador. Esto que yo hablo con ustedes, les explico, les doy ejemplo, es un recorte del material. Uno no puede expresar en una PPT todo. Es un recorte en donde yo voy a solamente poner las cosas más significativas que me permiten ir avanzando en todo el eje de estadística descriptiva en este caso, ¿sí? Entonces vamos a tratar temas puntuales a los que ustedes después tienen que hacer lectura complementaria. No se queden solo con esto. Esto les da una idea de qué es lo más significativo, pero después hay que leer y completar la idea mejor. Bueno, vamos con el concepto de estadística. ¿Qué es la estadística? Yo acá les he puesto que es una ciencia derivada de la matemática, ¿ven? Que estudia básicamente los datos, porque fíjense, estudia todo lo que tiene que ver con cómo recoger, analizar, resumir los datos que son como la materia prima, ¿sí? De nuestra asignatura. Entonces, no solamente recoge, resume y analiza, sino que también van a aprender algunos métodos que los van a ayudar a tomar decisiones frente a la incertidumbre. Esa parte de la toma de decisiones la hace el último eje que vemos en la materia, que es la estadística inferencial. Y, como dice ahí, frente a la incertidumbre, ahí se mete la probabilidad. La probabilidad nos va a ayudar a manejar, entre comillas, la incertidumbre al momento de tomar decisiones. Por eso es que este concepto engloba esos tres grandes ejes. Trabaja datos, aplica métodos y toma decisiones para sacar conclusiones válidas. El objetivo de la estadística, ¿cuál es? Facilitar la comprensión, hacer más sencillo el conocimiento, dice, y lograr un mejor análisis de los hechos. ¿Estamos? Hay dos campos de acción que vamos a abordar en la estadística. La estadística que le llamamos descriptiva e inferencial. Como les dije ya, la descriptiva se ocupa de los datos, de su presentación, organización y descripción. Y la estadística inferencial es otra parte muy rica de la estadística que nace, es más moderna, digamos, porque antiguamente solamente se trabajaba con la estadística descriptiva. Los estados recababan datos y a partir de ellos sacaban algunas conclusiones. Pero después, más
en una época más moderna, empiezan a aparecer el campo de la estadística inferencial, en donde ésta se encarga básicamente, como dice, de hacer inferencias. ¿Qué significa la palabra inferencia? Hacer generalizaciones sobre la población a partir de datos provenientes de una muestra. Fíjense, acá aparecen tres conceptos muy importantes: dato, población y muestra, que lo vamos a ir desmenuzando a medida que vayamos avanzando, ¿sí? Entonces, vamos al primero, que tiene que ver con el dato. ¿Por qué he puesto acá yo? ¿Por qué es importante identificar el tipo de datos? ¿Sí? Es importante en toda investigación, ya vamos a ver dentro de un ratito, seguir ciertos pasos, ¿no? Yo tengo que tener claro, por supuesto, cuál es la temática de la investigación, o sea, cuál es el problema con el que me quiero enfrentar. Pero una vez definido eso, el dato, como les digo, es la riqueza de ese proceso, es esa materia prima que tengo que empezar a analizar. Entonces es importantísimo identificar el tipo de datos, porque el tipo de datos, como dice ahí subrayado, determina el método de análisis. Si el dato es de un tipo, tengo que ir por un camino. Si el dato es de otro tipo, tengo que ir por otro camino, o por otro método de análisis estadístico. Los datos estadísticos son los valores observados de las variables, que pueden ser comparadas. Entonces aparece ahora otro concepto, variables. Y son todos términos, como yo les digo, técnicos o propios de la asignatura, que nos tenemos que ir acomodando. Entonces, ¿qué son las variables? Son características o aspectos medibles de una población. Y pueden tomar valores diferentes, ¿sí? Un ejemplo, la edad de la persona, la cantidad de habitantes por ciudad, esas son variables que pueden tomar distintas, como decimos, medidas, ¿sí? O unidades diferentes. Los datos los vamos a clasificar en dos grandes grupos, que lo tienen acá en la llave esta a la derecha. Los vamos a clasificar como datos o variables de tipo cualitativa y variables de tipo cuantitativas. Esta descripción la deben haber visto en la secundaria miles de veces. Si una variable es de tipo cuantitativa, es porque está expresando una cantidad, una expresión numérica. Y una variable es de tipo cualitativa cuando está expresando una cualidad. Entonces, como dijimos allá más arriba, debo determinar el tipo de dato que estoy, si estoy con un cuanti o con un quali, para saber qué método de análisis voy a aplicar. Dentro de estos tipos, cuanti y quali, tenemos lo que llamamos también escalas de medida, es decir, que ese dato cualitativo puede tener una escala nominal o una escala ordinal. Ya vamos a ver ahora cuál es la diferencia de una y de otras. Y la variable quanti como una escala de intervalo o una razón o proporción. Si bien yo ahora voy a solamente darles a lo mejor el concepto, esto en la primera clase con Ana lo trabajan con ejercicios, ¿sí? Entonces les va a ir planteando qué variable es esta y ustedes van a ir respondiendo, o con qué escala la podemos trabajar. Lo importante es que sepan conceptualmente cuál es la diferencia. Si los datos son de tipos cualitativos, o también, como ven, acá les he puesto en círculo, también llamados categóricos, ¿sí? Cualitativos o categóricos, podemos tener que pueden ser dicotómicos o pueden tener más categorías. Dicotómico es cuando son dos categorías. Eso expresa la palabra dicotómico, dos categorías. Entonces un dato de tipo cualitativo puede ser fuma o no fuma. No hay otra opción. Son dos opciones, o fuma o no fuma, por ejemplo, si tuviera que analizar esta variable. Y cuando tienen más categorías pueden ser nominales u ordinales, ¿sí? Fíjense, la palabra más o menos se lo está diciendo. Ordinales presentan como un orden preexistente, y los nominales no. No existe un orden obvio. Si yo digo, ¿cuál es tu estado civil?, el dato que puedo llegar a obtener puede ser casado, separado, divorciado, viudo. No hay un orden ahí, no es que primero es una cosa y después pasa por la otra. País de origen, qué sé yo, Argentina, Bolivia, Chile, no hay un orden. En cambio, los ordinales
existe un orden natural. Entonces, por ejemplo, en el caso de los fumadores, yo podría definir esta categórica diciendo, voy a trabajar de menos a más o de más a menos, y decir, no fuma, fuma más de 10, fuma menos de 10, es decir, le doy como un ordenamiento. Puedo decir, en otro ejemplo, la calificación fue excelente, muy buena, buena, regular y mala, ¿sí? Yo la puedo poner en orden descendente o ascendente, y de alguna manera esa disposición de esta variable de tipo categórica ordinal la puedo después analizar con cierta coherencia, ¿no? Y vamos a ver esto cuando hagamos ahora el cálculo de las frecuencias, van a ver que en algunos casos con las nominales no puedo calcular muchas cosas, pero con las ordinales sí. Después tenemos el otro tipo de datos que dijimos que era el numérico, ¿sí? La cuantitativa. Recién dijimos cualitativa y ahora cuantitativa. ¿Qué pasa acá en el numérico? El resultado es una medición, es un número. Y lo vamos a subclasificar en discretos o continuos. ¿Está bien? Entonces, si es discreto, la variable dice solo puede tomar un cierto conjunto de valores posibles. Yo por ahí defino a esto diciendo, surgen de un proceso de conteo. Un dato de tipo discreto surge de un proceso de contar, aparece por conteo, como dice acá. Por ejemplo, el número de miembros de un hogar. Yo puedo tener 3 miembros en un hogar, o 5, o 11, pero nunca puedo decir 3,5, ¿está bien? El número de intervenciones quirúrgicas, igual, surgen de un proceso de contar cuántas operaciones me hice. Número de casos notificados de una cierta patología. Bueno, el campo de acción es riquísimo en estadística. Entonces, pero lo que tienen que empezar a diferenciar es eso. Discreta cuando surge de un proceso o aparecen por conteo. Continua son cuando aparecen o surgen de un proceso de medición, ¿sí? Y se expresa generalmente en términos de decimales, infinitesimales. Entonces yo puedo decir la altura, el peso, el nivel de colesterol en sangre. Una recomendación que les hago, siempre analicen la naturaleza de la variable. Porque muchos me van a decir, profe, pero el peso, mi balanza me mide en kilos, entonces yo puedo decir 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos. Sí. Ustedes analicen la naturaleza de la variable. El peso es una variable de tipo continua. Que yo después, ese ejemplo u otro, ¿no?, lo pueda discretizar porque utilicé un instrumento de medición que me da una mirada de que parece que fuera una variable discreta, bueno, a lo mejor una variable continua la puedo trabajar o discretizar por ese instrumento. Pero si yo tengo que definirla, tengo que decir que es una variable continua, porque sus posibilidades se expresaron a través de una medición, y como les digo, esa medición siempre en términos de decimales e infinitesimales. Si yo sé que la estadística tiene como estrella, como materia prima, como el dato estadístico, yo puedo decir, bueno, sí, yo recojo el dato y ¿qué hago? Sí, miles de datos, puedo tener una base de datos de 50.000 registros. Nosotros le estamos preparando una linda base de datos para el TPI, en donde ustedes van a poder trabajar con un buen conjunto de datos por el hecho de que lo van a hacer con el software. Ahora los software últimamente nos están aliviando la vida, ¿no? En otro momento todo eso se hacía manualmente. Ahora la automatización nos ha ayudado solamente para el análisis de los datos, sino después para las graficaciones, las tablas, ya van a ver ustedes todo lo que les promueve el InfoStat. Pero, como yo digo, para enfrentar un estudio de campo, para enfrentar una situación de análisis estadístico, yo tengo que seguir, como digo, ciertos pasos, o una receta, como yo digo. ¿Qué hago primero? ¿Qué hago después? Entonces, como ahí les he puesto, la estadística es una disciplina que ofrece, ¿sí?, un conjunto de ideas y herramientas para ese tratamiento de datos.
Y el análisis estadístico se lleva a cabo siguiendo las etapas del llamado método científico, que también ustedes deben haber visto varias veces en el secundario, ¿no? Entonces nosotros nos basamos en esas etapas, en esos pasos, en esas recetas para saber qué hacemos primero, qué hacemos después, cómo continuamos. Yo acá les he puesto en 5 ítems más o menos estos grandes pasos del método científico que tienen que ver primero con el planteo del problema, ¿sí? Como les decía hoy, yo debo plantear bien claro cuál va a ser mi problema bajo estudio, cuál es el objetivo de esa investigación, y dice ahí también precisar el universo o población. Yo debo definir claramente mi problema y debo diseñar si voy a trabajar con una población o con una muestra. ¿Por qué? Porque hay veces que puedo trabajar con la muestra, la tengo disponible, tengo los recursos, tengo las personas, tengo la plata, tengo el tiempo. A veces yo puedo elegir dentro de mi diseño de experimento, elijo trabajar con la población. Y otras veces, o no tengo todos esos recursos y decido trabajar con una muestra. Entonces es fundamental no solamente plantear el problema, sino diseñar el experimento y decidir si es con una población o con una. Una vez que tengo esto bien claro, vuelvo a repetir que les estoy haciendo una síntesis, ¿no? Ustedes tienen para complementar lectura de esto. Una vez que yo tengo bien claro estos datos, sé cuál es mi problema y sé si voy a trabajar con una población o una muestra, analizo las variables bajo estudio y voy a salir a recoger esa información, ¿sí? Recolectar esos datos necesarios y que estén relacionados con mi problema de investigación. Bien, formas de recolección, muchísimas, ¿sí? Algunas ya medias desactualizadas, otras que han empezado a meterse, ¿no?, con el uso de las tecnologías y que se están haciendo cada vez más frecuentes. Tenemos desde la vieja encuesta a papelito, la llamada telefónica, la observación, el informante experto. Hay distintas maneras de recoger los datos, hasta las más actuales, que es utilizando los recursos tecnológicos, como siempre les digo, con el celular, con las plataformas. El simple hecho de andar navegando en una página y hacer clic, 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 como ustedes hacen y ven, ah, me gusta esto, el precio aquel y yo pago de esta manera, todo eso es una respuesta a una encuesta, a lo mejor, no sé, de mercadotecnia de una plataforma o de un comercio en particular, ¿sí? Porque ya saben cuáles son sus gustos, cuál es su rango de precios, ya saben cómo quieren pagar, aunque ustedes no crean, el solo navegar, ¿sí?, está dando ciertos datos a estos equipos de trabajo que están analizando justamente esos datos. Entonces, el segundo paso, dijimos, salir a buscar los datos, con cualquier instrumento que ustedes decidan. Después que los tengo a los datos, mi gran cúmulo de datos, ¿qué hago con semejante cantidad de datos? Tengo que darles un orden, una visualización, una resumida a esos datos, porque si no son difíciles de interpretar, y más para a veces gente que no está dentro de la temática, de la materia. Entonces, como dice ahí, el análisis descriptivo, ¿qué es? Tratar de resumir para extraer información relevante, ¿sí? Imagínense, si yo tengo una gran base de datos de 50.000 datos y le digo, acá están los datos, pero ¿y estos para qué? ¿Cómo me sirven? Bueno, estaría bueno que yo los ordene, los tabule, los grafique, saque algunas conclusiones y las presente como un informe más resumido. ¿Está bien? Si yo vengo trabajando desde el punto 1, vengo trabajando con la población, cuando llegué al punto 3, hice el análisis de todo el conjunto de datos y ahí me quedé. Muy bien, analicé todos los datos, los presenté de una manera resumida, entregué las conclusiones respectivas. Ahora, si yo en el planteamiento del problema y el diseño del experimento
me fui por el lado de trabajar con una muestra, y ojo, se lo estoy simplificando, ¿no? A medida que avancemos en la materia, no es que, yo elijo ir por la muestra, no, hay que tomar decisiones y fundamentar por qué, y hay formas de seleccionar muestras apropiadas en su tamaño y representativas de la población, que eso lo vamos a ver en el capítulo 8. Pero si yo me fui por el lado, como les digo, de trabajar con una muestra, entonces voy a tener que ir al punto 4, que se llama inferencia estadística o generalización estadística. ¿Por qué? ¿En qué consiste? En suponer un modelo para toda la población partiendo de datos analizados en una muestra y así obtener conclusiones generales. Es ahí donde también, ¿sí?, se involucra la probabilidad, ¿sí?, porque aplico modelos probabilísticos para hacer un análisis dentro de los datos obtenidos en una muestra y después generalizarlos a aspectos poblacionales. ¿Qué van a hacer ustedes con el TPI de todas estas etapas de estudio estadístico? Bueno, algunas cosas se las vamos a brindar nosotros, el problema se lo vamos a dar nosotros, esta es la situación, este es el caso de estudio. Ustedes se van a enfrentar a un conjunto de datos y van a terminar diciendo si es que van a trabajar, si están trabajando con una muestra o población, eso lo van a decidir ustedes. La recogida de datos ya la van a tener, porque nosotros le vamos a dar la base de datos con todas las variables y el conjunto de datos por cada una de esas variables, y ustedes se van a ocupar de hacer el análisis descriptivo, o sea, la tabulación, el ordenamiento, los gráficos, y algún análisis inferencial en el caso que nosotros les sugiriéramos trabajar con una muestra. ¿Está bien? Entonces va a ser una mezcla, algunas cosas se las vamos a dar nosotros y otras cosas las van a hacer ustedes y vamos a pasar por todas estas etapas. ¿Por qué eso? Y bueno, por los tiempos, por la virtualidad, porque no nos podemos extender dejándolos que ustedes vayan a recopilar datos. Entonces, bueno, es un trabajo conjunto para que ustedes después, lo que más nos interesa a nosotros, es que sepan interpretar las salidas de información de ese software o los resultados de esos cálculos que ustedes van a estar generando. A modo de síntesis de todas estas cositas que hemos visto previamente, fíjense, hay un área de interés, en donde esa área de interés nos lleva a que tengamos que definir qué cosa, el tema de investigación, si hay antecedentes previos, definir preguntas de investigación, hipótesis, claramente si va a ser la población o la muestra y las variables. Todo eso es como un análisis previo a ponerme a trabajar ya con los datos. Cuando yo recojo y tengo ya los datos, entonces lo que tengo que hacer, como les dije, organizar y resumir, que es todo lo que se ocupa la estadística descriptiva, interpretar, y ahí lo que les dije, si trabajé con una población, saqué conclusiones. Si trabajé con una muestra, me voy a tener que ir a la estadística inferencial, que a través de métodos y técnicas, y ayudada por la probabilidad, me va a permitir tomar conclusiones, generalizar datos muestrales hacia aspectos poblacionales. Y por último, genero un informe para brindar información. Bueno, hemos estado hablando del concepto de población y muestra. Ahondemos un poquito más en eso. Ya sabemos lo que es datos, ya sabemos lo que es una variable, los distintos tipos, y por ahí les mencioné población y muestra, y son términos muy importantes, y no solamente el término, sino tenemos que saber el tamaño que pueden tener cada una de ellas. Entonces, dijimos que una población era la totalidad de unidades de observación. Pueden ser personas, elementos, cosas, que tienen ciertas características comunes, ¿sí?, por los cuales yo quiero tomar una decisión. Es importante, 4 ítems acá para destacar del concepto de población.
es importante que la población quede definida en forma precisa de tiempo y espacio. Por ejemplo, vamos a un ejemplo. Hagamos de cuenta que yo quiero analizar el rendimiento académico de los estudiantes que cursaron probabilidad y estadística en formato virtual en el 2020 en la UTN Regional Córdoba. ¿Ven todo lo que dije? Dije tiempo y espacio. Dije lo que estoy interesada en definir, rendimiento académico de un conjunto de estudiantes, que yo puedo definir claramente que pueden ser todos, mi población, en forma precisa, tiempo y espacio. ¿Qué dije? Año 2020, primer semestre, virtualidad, UTN Regional Córdoba. No dije UTN, porque si digo UTN me tengo que considerar todas las UTN del país. Entonces dije UTN Regional Córdoba. A eso me refiero cuando ustedes vayan a analizar su TPI, tienen que definirlo bien claro, bien completo y dejando esto del tiempo y el espacio bien descrito. El tamaño de una población es el número de individuos o elementos que la componen y la vamos a designar con una N mayúscula de imprenta, ¿sí? Las poblaciones pueden ser finitas o infinitas, les he recalcado acá. Y sí, en el caso del ejemplo anterior, el que les acabo de dar, mi población sería finita, porque yo con solo ir a buscar los listados de todos los cursantes, puedo decir, sí, acá tengo 20 de este, 30 de aquel, 50, 800, los puedo enlistar, lo puedo definir claramente. Pero existen otras poblaciones que yo no puedo hacer un corte y decir en este momento cuánto tengo, porque hay un crecimiento constante o porque desaparecen. Eso tiene mucho que ver a veces con la medicina también, ¿no? Perdón. Entonces, las poblaciones pueden ser finitas e infinitas. Y si la población es pequeña, razonable, observarla toda, el estudio de toda una población se denomina censo. No tan pequeña, porque a veces se hacen censos a nivel nacional, como una forma, ¿no?, de tener información de tipo social. Acá tienen distintos ejemplos, ¿ven? Alumnos matriculados en universidades públicas, médicos especializados en cardiología, en el sanatorio de la ciudad de Córdoba, en el año, ¿ven? Tiene que estar siempre bien descrita en relación a tiempo y espacio. Si vamos ahora a definir concepto de muestra, es el conjunto de unidades de una población, ¿sí? Es decir, una parte de esa que hemos definido antes. Y la vamos a representar, la vamos a definir en cuanto a su tamaño con una letra N minúscula, ¿sí? Para conocer las características o comportamiento de una población, no es necesario estudiar todos los individuos que la conforman, basta con tomar una muestra, ¿sí? Acá he puesto un concepto muy genérico. Ustedes dicen, tengo que trabajar siempre con la población y a veces es necesario. ¿Y cuándo es necesario? ¿Por qué debo trabajar con una muestra? Bueno, hay que hacer un pequeño estudio previo a ese, como yo les decía, diseño del experimento, a decidir si me conviene una cosa o me conviene otra, si puedo manejar el error de muestreo, el error de la captura de los datos, ¿sí? Todo eso es medible en estadística y lo vamos a ver en capítulos más adelante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es simplemente decir, bueno, no quiero trabajar con la población porque son muchos, voy y tomo una muestra. Hay que saber seleccionar las muestras, existen métodos o procedimientos para seleccionar buenas muestras en cuanto, como yo les dije, a calidad y a cantidad. Y por último, dos conceptos más que quiero que rescatemos, ¿sí? Para ya tenemos el concepto de probabilidad, de estadística, descriptiva e inferencial, ya sabemos lo que es un dato, sabemos que existen distintos tipos de datos, ya tenemos en claro lo que es una población, una muestra, y ahora aparecen dos conceptos más que se denominan unidad estadística y unidad de relevamiento. ¿Quién es la unidad estadística en un estudio y quién es la unidad de relevamiento? La unidad estadística, como dice acá, está formada por cada uno de los elementos individuales que constituyen la población. En el ejemplo de recién, de los estudiantes que yo quisiera saber el rendimiento académico del año pasado. Bien, ¿quién sería
mi unidad estadística en esa investigación? Y bueno, el estudiante, ¿sí? A ver, muy bien, cada estudiante. Cada estudiante conforme el conjunto, como dice acá, constituyen a toda la población, y es a donde yo voy a ir a buscar ese dato. Cada estudiante va a ser mi unidad de análisis o unidad estadística. Ahora, ¿qué es la unidad de relevamiento? En general dice que es la fuente de datos. Ay, perdón, estornudé. Es la fuente de datos, es decir, quien provee el dato. Yo siempre digo, es el lugar físico, a veces a donde voy a buscar ese dato, ¿no? ¿A dónde fui a buscar esa unidad estadística? En el caso del ejemplo recién, bueno, yo podría decir los registros de la UTN, la plataforma en donde saqué los registros por cada curso, ahí fui a buscar ese dato. Cuando la unidad de relevamiento no está demasiado descripta, en los casos que ustedes tienen como ejemplos en la guía de trabajo práctico, se suele decir que la unidad estadística, idem, unidad de relevamiento, también sería el estudiante. Pero si ustedes pueden descubrir cuál es esa fuente de datos, a dónde fui a buscar a esa unidad estadística, es bueno describirla también. Entonces, en ese caso sería, como les digo, nuestros registros. Bueno, entonces, ya tenemos algunos conceptos bien generales que yo rescaté en relación a la unidad 1 y que tenían que ver con esta importancia del dato, en saber clasificarlo y saber que tenemos por detrás un proceso que nos respalda, que es el método científico, para poder llevar a cabo nuestros pasos de investigación o de estudio de campo, que le llamamos nosotros. Ahora, con ese volumen de datos, ya fui y lo busqué. Allá. Con ese volumen de datos, ¿qué hago? ¿Cómo lo armo? ¿Cómo lo presento? ¿Cómo lo reduzco un poco? Entonces, como dice ahí, la presentación de los datos constituye, ¿sí?, en sus diferentes modalidades, uno de los aspectos de más uso en la estadística descriptiva. Ustedes habrán visto, agarran un diario y buscan, y de repente aparece un diagrama, qué sé yo, una torta, y dice, los argentinos ahora comen carne menos del 50%, más del 80%. El coronavirus, siempre hay una forma gráfica, una tabla, un escrito que nos sintetiza todo un estudio por detrás, ¿sí? Son de los aspectos, como dice acá, más utilizados en la estadística descriptiva. Y yo les he puesto ahí, fíjense, en 3 flechitas. Uno que dice presentación escrita, el otro que dice presentación tabular, y el último, presentación gráfica. Si vamos por la presentación escrita, fíjense, dice que esta forma de presentación se usa cuando una serie de datos incluye pocos valores, por lo cual es más apropiada. Después acá más en clarito dice presentación de los datos y cada uno de esos datos, y presentación de datos en forma resumida mediante porcentajes o promedios. ¿Qué pasa con la presentación escrita? Y si yo tengo 50.000 datos, no me va a servir. No me puedo poner a hacer un informe y explicarle a alguien algún análisis que yo haga de esas 50.000 datos en 25 variables, por decirles, ¿no? Un ejemplo bien burdo. ¿Cuándo sirve? Y bueno, sirve cuando yo tengo que hacer una cosa más pequeña y a lo mejor la cantidad de variables a analizar son 2. Por ejemplo, si ahora el director de la carrera me dijera, Cecilia, necesito que me analices, no sé, cómo viene la carrera en relación a varones y mujeres, o cómo viene la carrera en relación a cursantes y recursantes, la carrera en cuanto a mi materia, ¿no? En cursantes y recursantes. Entonces sí, yo puedo hacerle un informe por escrito diciendo, en el 2K1 tengo un 5% de recursante, un 95% que no lo es, tantas chicas, tantos varones. En el 2K2 son informes simples, datos expresados en porcentajes, como dice ahí, o promedios, pero expresados a través de pocas variables de análisis.
ahí sí puedo utilizar lo que se llama la presentación literal o escrita. Cuando los datos ya son más voluminosos, la cantidad que tenemos, entonces, antiguamente se hacían a mano, ahora tenemos la ventaja de los software, existen en el mercado muchísimos, nosotros les damos uno accesible a ustedes, creado en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Agronomía, pero existen muchísimos, algunos muchísimos más especializados, algunos que se conectan con lenguajes de programación, como el R, o sea, si ustedes quieren incursionar en eso, es un campo muy rico, todo lo que tiene que ver con el Big Data, entonces hay mucho software, pero nosotros vamos a empezar a trabajar con algo simple y sencillo, que va a ser generador de tablas y de gráficos de manera automática. Pero también siempre está bueno saberlo hacer manual para poder terminar de interpretar lo que esos software nos devuelven. Entonces ustedes van a tener una tabla del tipo de esta que les he puesto acá, que por supuesto no me voy a poner a explicar cómo se construye una tabla, eso queda para la lectura de ustedes. Lo único que les voy a destacar, y por favor ténganlo en cuenta, que si yo pego una tabla en un informe, la tabla tiene que tener un título relativo al contenido y una fuente que me diga de dónde saqué los datos. No es cuestión de cortar y pegar y que Dios lo ayude el que tenga que interpretar. Así que, más allá de las columnas, de los renglones y de los contenidos de la tabla, fundamental el título y fundamental la fuente para que el que lea esto sepa de qué se trata. Y a toda tabla la acompaña siempre el método gráfico, que cada vez está teniendo más importancia también, porque la gente se orienta más, ¿no?, con ver algo visual y rápido que me diga estos sectores o estos porcentajes, o estas curvas o estos picos. Nos hemos cansado de ver curvas y picos el año pasado, y lo que vamos a seguir viendo con respecto al COVID, y tablas e índices y crecimientos, si ustedes se habrán fijado, siempre son de manera gráfica y no a través de tablas. Bueno, entonces, ¿qué vamos a abordar ahora? Y voy viendo la hora y vamos muy bien. Voy a ir abordando cada una de estas presentaciones. La escrita es lo que les dije, simplemente narrar algo que se presente sin demasiada complejidad. Lo que sí vamos a hacer, y con más detalle ahora, es la presentación, que le llamamos tabular o de tablas, y la presentación gráfica. Bien, empecemos con las tablas, la presentación tabular. Estas tablas tienen un nombre, ¿sí? Si yo les digo bien completo el nombre, se llaman tablas de distribuciones de frecuencias, y a veces la palabra distribuciones no les gusta, así que yo les digo tablas de comportamiento de frecuencias para variables en lista o en intervalo. Miren qué nombre tan largo, pero les resume lo que ustedes van a construir. Una tabla de comportamiento de ciertas medidas que se llaman frecuencias, y como les dije, para variables en lista, ¿ven? Una listita, o para variables presentadas en intervalos, ¿sí? Eso vamos a aprender a hacer. ¿Y qué les he querido poner acá? Que cada tabla se construye en función del tipo de datos que venimos analizando de las unidades anteriores, y de la cantidad y variabilidad de los datos, ¿sí? Como dice acá, las tablas son arreglos ordenados de los datos que pueden ser de menor a mayor o viceversa. Entonces, dependiendo si el tipo de dato, tipo 1, como les puse yo acá, no, el tipo de tabla, no dato, son pocos datos y poca variabilidad, bueno, yo podré presentarlo de esta manera. Si yo tengo un poquito más de datos y un poco más de variabilidad en cuanto a los datos recolectados, y bueno, lo presentaré de esta otra manera. Y por último, si tengo muchos datos y mucha variabilidad, generalmente se trabaja de manera, por intervalos de trabajo, ¿sí?
Vamos a pasar esto para allá. Entonces, si yo tengo ajá. No, me dio un error, por eso, perdón. Quise salir y... Si hagamos un análisis, ¿sí? Tengo un problema que yo he definido, problema de investigación. Se requiere establecer el perfil de las industrias de conserva en función de algunas características, ¿sí? Industrias de conserva, no sé, en Córdoba. La unidad de análisis o unidad estadística, la industria. La población, todas las industrias, no era de Córdoba, del país. Bueno, ¿qué voy a hacer? He resumido, ¿no?, el estudio en tres datos nomás acá, en tres, no datos, sino en tres parámetros como para que más o menos sepamos de qué se trata, pero un estudio lo debe hacer más completo, ¿no?, en su identificación. A lo que quiero ir es que, sabiendo lo que quiero investigar, yo que voy a ir a recolectar datos. Esos datos van a estar acá con un formato base de datos, ¿sí? Que ustedes, por ejemplo, en el TPI van a recibir una cosa así. Van a recibir por cada columna una variable y un conjunto de datos, no sé si de 1000 y pico de registros, están trabajando los profes, para cada uno de esos tipos de variables. Entonces, fíjense, repasemos un poquito lo que hemos visto hoy. El tipo de datos, el tipo de industria en este caso, A, B, C, D. ¿De qué tipo de dato es? Es cualitativa, nominal. El número de empleados, si lo tengo que analizar, ¿qué es? Es cuantitativa, discreta, porque yo contaba los empleados. La superficie de la industria, ¿qué es? Es una cuantitativa continua, expresada en términos de infinitesimales, decimales. Y calificación, muy buena, buena, mala la industria, ¿qué es? Una cualitativa ordinal. Quiere decir que en el conjunto de datos que yo relevé, porque quiero hacer un análisis de algunas variables, puedo tener distintos tipos de datos y los voy a tener que identificar. Ahora, teniendo la base y habiendo identificado el dato, me voy a ir a la construcción de la tabla. No perdamos nuestro objetivo, que era construir la tabla. Entonces, bajo el mismo problema, ¿sí?, el análisis de las industrias de conserva, por cada variable que acabo de recién analizar con ustedes, yo podría hacer una tabla, fíjense, para la variable tipo de industria, para la variable número de empleados, para la variable superficie, para la variable calificación, ¿sí? Si fueran estas cuatro las que yo me he propuesto analizar, tengo que hacer una tabla para cada una de esas variables. Significa, y ahí va una buena aclaración, que estoy trabajando con tablas unidimensionales. Estoy analizando una variable a la vez. ¿Quiere decir esto que la estadística trabaja siempre así? No. La estadística puede hacer análisis bivariable y multivariable. Nuestra materia, a los fines de acotarla y que ustedes aprendan un procedimiento, la hemos trabajado la vamos a trabajar durante todo el semestre con una sola variable a la vez bajo estudio. No es, por ejemplo, un cuadro de doble entrada en donde yo relaciono dos variables, qué sé yo. La superficie con respecto a la superficie de ¿cómo es?, de la industria con respecto a si la calificación es buena o mala, ¿no? Tratando de pensar de que a lo mejor si es chiquitita, su rendimiento sea malo, y si tiene una superficie superior, seguramente es mejor su calidad. No sé, por decirles un ejemplo cualquiera. O peso y altura, muchas variables que se relacionan o se correlacionan. Esa es otra temática que se suele trabajar, se llama regresión y correlación de variables, pero nosotros solamente nos vamos a abocar en este semestre a trabajar tablas unidimensionales.
Otra cosa que hay que rescatar. Yo armo la tabla con la variable bajo estudio. Y esa variable, tomen nota de esto, son los valores observados de la variable. Es decir, lo que yo fui, recolecté y traje. Lo que yo observé. No son los valores posibles de la variable. Son los valores observados. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque puede haber otras situaciones, puede haber otra superficie, puede haber otros números de empleados. Son los que yo observé y vine y plasmé en la tabla. Bien. Y fíjense en que después, como, ¿cómo se dice? Como encabezado de cada columna, tienen unos nombres que van a ser nuevos para ustedes, que se llaman frecuencias. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia acumulada, relativa y absoluta acumulada. Yo les dije que íbamos a construir tablas que se llamaban tablas de comportamiento de frecuencias para una variable en lista o para una variable en intervalo. Entonces lo que vamos a ver es el comportamiento de estas frecuencias. ¿Y quiénes son estas frecuencias? Vamos a ver. Las frecuencias son, en primera instancia vamos a ver 4. Una que simbolizamos con una N pequeña, con una HI minúscula, con una N mayúscula y con una H mayúscula. ¿Quiénes son? La frecuencia absoluta es una de ellas, ¿sí? Que simbolizamos con N minúscula, que es el número, si yo tuviera que definirla esta, es el número de veces que se presentó el valor de la variable. El número de valores o datos que se van a encontrar en un intervalo o el número de veces o valores que se presentó la variable. La frecuencia relativa no es un número, no es una cantidad. En este caso, la frecuencia relativa es una proporción. La proporción de datos, ¿sí?, de ese valor que está bajo análisis. Es la proporción de datos que se encuentra en un intervalo, en el caso de ser intervalo, o la proporción en la que se presentó el valor de la variable. ¿Y cómo se calcula esa proporción? Al ser una proporción se calcula como un cociente entre la frecuencia absoluta y el tamaño de la muestra. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo, no se preocupen. Solamente les estoy presentando los nombres y su simbología. Después tenemos las frecuencias acumuladas, absolutas dijimos, y acumuladas relativas. ¿Qué es lo que van haciendo las acumuladas? Van sumando, ¿sí? Yo voy acumulando o sumando hasta un valor definido de la variable. ¿Por qué? Porque me da cierta información que vamos a analizar ahora. Todos estos cálculos los hacemos para algo, ¿no? Para que después se pueda interpretar ciertos datos. Bueno, tenemos un ejemplo para aplicar esas 4 medidas mínimas, aunque sea empecemos con esas 4 medidas mínimas. Para ello he puesto un ejemplo recontra chiquito, ¿sí? Porque son solamente 30 valores. Ustedes me van a decir, profe, ¿para qué 30 valores nomás? Para eso hagamos un informe escrito y ya está. Y tienen razón, ¿sí? Generalmente uno utiliza una tabla y un gráfico cuando les dije el volumen de datos era significativo. Si tengo 30, yo puedo rápidamente mirar qué está pasando acá con estos datos y hacer un informe muy simple. Pero a los fines de explicarle el procedimiento es que vamos a tomar estos 30 datos. Entonces dice que son las calificaciones obtenidas de una asignatura por un grupo de 30 alumnos. Y ahí les dice, yo le pregunto a un alumno ¿qué sacaste? Un 7, un 3, un 5, un 4. ¿Sí? Las notas obtenidas. Bien. Voy a armar mi tabla. Voy a empezar con una tabla pequeñita y simple. En la primera columna, la variable, bajo estudio, que es la calificación.
Entonces yo voy a poner en mi tabla los diferentes valores de la variable. El 1, el 2, ¿se presentó el 1? Sí, acá hay un 1. ¿Se presentó el 2? Sí, acá está. ¿Se presentó el 3? Sí, también está. Entonces voy a poner los distintos valores de la variable. Y luego al lado, la frecuencia absoluta, la NI minúscula, ¿se acuerdan? ¿Qué me decía la frecuencia? La cantidad de veces que se presentó este valor de la variable. La cantidad de veces que se presentó. ¿Cuántas veces se presentó el 1? Una vez. ¿Sí? A ver si puedo volver a mi marcador. Ahí vamos. ¿Cuántas veces se presentó este valor de la variable? Una vez. ¿Cuántas veces se presentó el 2? 3 veces. Si yo voy y cuento, miren, el 2, ahí está una vez, ahí está 2 veces, y por abajo de esto debe estar la tercera vez, ¿sí? Entonces tengo 3 valores. ¿Cuántas veces se presentó el 3? 5 veces. Entonces la frecuencia absoluta que habíamos simbolizado con n sub i me decía la cantidad de veces. Después también vimos la frecuencia relativa, que les dije yo que era un cociente entre la frecuencia absoluta y la totalidad de elementos bajo estudio. Entonces la frecuencia relativa, que la habíamos simbolizado con una h minúscula sub i, era una proporción, la proporción en que se presentaba la variable. Por eso es que acá dice 1 sobre 30, son 30 valores, acuérdense en que la suma de todo esto me tiene que dar 30, 3 sobre 30, 5 sobre 30, y así voy obteniendo la frecuencia relativa. La suma de esta frecuencia relativa me debe dar 1, es una proporción, máximo valor posible 1. ¿Para qué sirve esto, profe? Bueno, para contestar preguntas o para hacer análisis de ello, ¿sí? Y ya lo vamos a mirar ahora cuando tratemos de contestar estas preguntas. Y por último, teníamos las frecuencias acumuladas. En este caso, hemos trabajado, les he puesto acá la frecuencia absoluta acumulada, habíamos dicho la n mayúscula sub i, ¿sí? Pero también podría ser la frecuencia relativa acumulada. Esta frecuencia absoluta acumulada dijimos que acumulaba hasta un valor de la variable, ¿sí? ¿Cuántas veces se presentó el 1? Dijimos una vez. Bien. ¿Cuántas veces se presentó el 2? 3 veces. Por lo tanto, si yo fuera acumulando, la primera siempre van a ser igual, la segunda me va a ir sumando. Si yo digo que hubo 3 y 1, 4, 4 estudiantes que sacaron nota 2 o menos. O mejor dicho, puedo decir acá, a ver algo que tenga más sentido, 15 estudiantes que sacaron 4 o menos. Ah, pero el 4 es aprobado, entonces vamos a trabajar con el 9. 9 estudiantes que fueron aplazados, ¿sí? En el total de alumnos que yo entrevisté y del cual saqué sus datos, 9 tuvieron un 3 o menos, ¿sí? Aplazados. Entonces, estas tablas que las he puesto muy simples, simplemente para ver cómo empezamos a trabajar con las frecuencias, cómo se calculan, sirve como medio de resumen, como yo les vengo diciendo, para poder sacar cierta información en relación a lo que yo necesito. Construimos una tabla, bien. Me pregunta, ¿cuántos alumnos tienen nota inferior a 5? Inferior a 5, ¿no? Significa que no toca el 5. Por lo tanto, tendría que venir a ver acá y yo podría decir que 15 son la cantidad de estudiantes que tienen nota inferior a 5. Porque 15 tienen 4, 3, 2 y 1. ¿Qué porcentaje de alumnos tiene nota 4? Bien, un porcentaje. Si yo vengo y busco acá la proporción y lo multiplico por 100, me va a dar el porcentaje. Entonces yo podría decir que tienen nota 4. Bueno, que tienen nota 4, la proporción es 6 sobre 30, lo multiplico por 100 y me va a dar el
porcentaje. ¿Cuántos alumnos tienen nota exactamente 6? Bueno, vengo acá, 6. ¿Cuántos alumnos tienen? 4 alumnos. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de alumnos tienen nota superior o igual a 4? Ojo ahí, no puedo venir a esta tabla porque acá acumula para valores menores, entonces tengo que ver, o resto, a esta le resto, o me vengo y sumo, ¿sí? Me pide porcentaje. Nota superior a 4, y nota superior a 4 sin tocar el 4, o igual a 4, perdón, ahí estamos. Entonces tengo, fíjense, en todas estas proporciones harían a después calcular el porcentaje de notas superiores a 4. Esta cuestión se haría en forma manual, por supuesto, y habría que ver el software, cómo me devuelve estos resultados, ustedes lo van a ir viendo con las profes, para que sepan interpretar esas salidas, ¿sí?, de esta herramienta que nos automatiza mucho la cuestión. Por último, vamos a dejar los gráficos para la semana que viene, pero el último tema que vamos a ver es la tabla, ¿sí? Porque hemos visto la tabla, fíjense, si vuelvo atrás, vamos atrás. La tabla de los datos, fíjense, los datos como están acá, en lista. Los datos están en lista, uno debajo del otro. Y yo les había dicho que yo podía tener tablas, si volvemos acá, con datos en lista y con datos armados a través de intervalos. Entonces, ya les expliqué mínimamente cómo armar una lista y cómo sacar las frecuencias, y ahora lo que les voy a explicar es cómo tengo que armar un intervalo de valores de la variable para poder calcular también su frecuencia. Y con eso vamos a terminar hoy, y vamos a dejar los gráficos para verlos la clase que viene. Ya Ana va a tener suficiente material para empezar a trabajar ejercicios, algunos de la unidad 1 y ya algunos de la unidad 2. Bien, ¿cómo sería la tabla de distribuciones de frecuencia, pero con datos agrupados? ¿Sí? ¿Cómo armo un intervalo? Bien, vuelvo a repetir, voy a trabajar con un conjunto de datos pequeños, porque la finalidad es enseñarles el procedimiento, ¿no? Pero si fuera tan pequeño no haría falta. Para armar intervalos tengo que tener en cuenta dos conceptos muy importantes. Uno que se llama rango y el otro que se llama clases o intervalos. El rango es la diferencia entre el mayor valor de la serie de datos y el menor de ellos. Entonces, si yo tengo un conjunto de datos acá y los tengo ordenados, creo que está ordenado, ¿sí? ¿Sí o no? No, no está ordenado, porque acá tengo el 88 y acá tengo el 87. Bueno, tengo un conjunto de datos, los puedo ordenar o no, no están ordenados, pero el rango lo voy a definir como un cociente o como una diferencia, una resta quise decir, una diferencia entre el mayor valor de la serie, que parece ser que es el 88, como dice acá, fíjense, y el menor valor de la serie, que es el 61. Entonces, el rango me está hablando justamente de ese recorrido, también llamado rango recorrido, esa amplitud que tiene la serie de datos, desde dónde arranca hasta dónde termina. Bien, ¿a qué le vamos a llamar clases o intervalos? Justamente a esta definición que tengo que hacer cuando tengo muchos datos. A lo mejor una forma simple de presentarlos es presentarlos en forma agrupada, ordenados justamente por clases o categorías. Un ejemplo les he puesto acá, tengo 50 alumnos que se registraron los puntajes de nuevo de una prueba, entonces esas son las notas, y yo voy a tratar de ordenarlos o agruparlos, ¿sí?, en intervalos. Lo primero que defino, como les dije, es el rango. El rango, la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Bien, ¿qué otra cosa tengo que hacer? Ese es el primer paso.
De acuerdo con el rango, y teniendo en cuenta la cantidad de datos que tengo, voy a armar intervalos. Intervalos, dicen algunos, intervalos, le dicen otros. Bien. ¿Qué puede pasar? Puede pasar dos cosas. Puede pasar que el investigador diga, yo quiero armar 5 intervalos, o intervalos, porque a mí me conviene, porque yo quiero definir determinados intervalos de la manera que a mí me van a servir para después leer la información. Perfecto. O puede pasar que nosotros les enseñemos un método estándar de construcción de intervalos, todos de la misma amplitud, y que a veces no tenga tanta relevancia al momento de interpretar después esa información. A ver, quiero que me entiendan con esto. Fíjense, si yo como cátedra de estadística tengo los alumnos regulares, los promocionales y los aprobación directa, y después quiero hacer una lectura a través de una tabla de cómo aconteció, yo podría decir, todos los que tengan nota de 0 a 4 son los libres para mí, sin considerar el 4, ¿no? De 4 a 6 son los regulares, de 6 a 8 son los promociones, y de 8 a 10 son los aprobación directa. Fíjense en que armé 4 intervalos, 0,4, 4,6, 6,8, 8,10. Armé 4 intervalos. Si ustedes se fijan, esos intervalos no tienen la misma amplitud. Hay uno más grande que los otros. Pero a mí, como cátedra, me sirve porque yo después puedo hacer una lectura de decir, ah, perfecto, acá tengo al conjunto de gente libre, acá tengo los regulares. Puede venir otra materia y decir, no, pero a mí no me interesa ese armado de intervalos que vos hiciste. Yo quiero, no sé, de 0 a 4 los libres, de 4 a 6, de 6 a 10. Yo solamente quiero los aprobados y los reprobados, ¿sí? Entonces, el armado de los intervalos depende mucho del investigador o de la persona que después quiera recoger esos datos. Lo que yo les voy a enseñar ahora acá, hay infinitas posibilidades, por supuesto, todo depende de la investigación. Lo que yo les voy a enseñar acá es simplemente un método, una regla, un método que se aplica para armar todos intervalos de la misma amplitud cuando tengo un conjunto de datos. Y a todos les va a salir la misma cosa, digamos, ¿sí? Entonces, dado el rango que hemos definido recién, la diferencia, dijimos, de ese rango me da 27. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a definir un nuevo concepto que se llama amplitud del intervalo, que es esta C que ustedes tienen acá. C es la amplitud que yo voy a tener en mis intervalos. Y esa amplitud se calcula como un cociente entre el recorrido o rango, que ya hemos trabajado acá arriba, y el número de intervalos que yo quiero armar. ¿Sí? Entonces, si yo quiero formar 6 intervalos, para que todos hagamos lo mismo, lo que voy a hacer es, a ese recorrido o rango que yo definí que era 27, lo voy a dividir en la cantidad de intervalos que yo quiero armar. Por eso acá dice 27 dividido 6. 27 dividido 6. Me da 4,5. Quiere decir que la amplitud del intervalo tendría que ir de 4,5 en 4,5. Tedioso, manualmente horrible. ¿Por qué? Porque empiezo a trabajar con decimales. Entonces, ¿qué dice la regla? Llévalo, subilo, aproximalo al primer número, sí, que no trabaje. La regla dice que hay que subirlo a un número divisible por 2. Yo tendría que acá subirlo a 6. Pero me parece que estoy agrandando demasiado la amplitud de cada intervalo. Por lo tanto, puedo llevarlo al primer número superior que no sea de términos decimales, ¿sí? Entonces voy a tomar ahora amplitudes que van a ir de 5 en 5. Por lo tanto, mi recorrido se va a ampliar. Si yo despejo esta R y paso, fíjense, en este número de intervalo para el otro lado, me queda que el recorrido ampliado va a ser la amplitud por el número de intervalos, ¿ven? ¿Por qué quiero hacer esto? Porque como yo estoy forzando, estoy ampliando cada intervalo, la serie también se va a ampliar en sus extremos,
¿sí? Y no estoy cometiendo ningún error, ni ninguna cosa mala. Estoy asegurándome que los valores extremos de la serie queden contenidos en algún intervalo. Entonces, vamos a tomar una amplitud de 5, multiplicado por 6 intervalos me da 30. Fíjense, antes el recorrido original me daba 27, ahora me da 30. Quiere decir que en los extremos yo puedo moverme con algunos puntitos más y asegurarme que todos los valores de la serie queden incluidos adentro de algún intervalo. Acuérdense en que la serie comenzaba con el 61 y terminaba con el 88. Fíjense, al ampliar mi recorrido, ¿yo qué hice? Voy a tomar intervalos de 5 en 5, ¿se acuerdan que habíamos definido esto? De 5 en 5, pero como tengo 3 que me sobran, porque el recorrido original era 27 y el recorrido ampliado es 30, quiere decir que hay 3 puntitos que me sobran, entonces yo le puse al límite inferior, lo comienzo desde un valor menos, empiezo en 60, y al límite superior, que era 88, le distribuí los otros dos valorcitos, las otras dos posibilidades, y termina en 90. Entonces me queda mucho más, ¿ven?, estandarizado, por decirlo de alguna manera. Va a ir de 5 en 5, comenzando en 60, 65, 65, 70, y así hasta llegar a 90. ¿Qué me aseguré? Que el 61 caiga acá, y que el 88 caiga acá. ¿Sí? Empecemos por ahí. Por otro lado, fíjense, armé intervalos que van de 60 a 65, de 65 a 70, y usted me va a decir, profe, ¿y el 65 a dónde lo meto? ¿Lo pongo en el primer intervalo o en el segundo? Bueno, nosotros estamos trabajando como regla que van a ser cerrados en el extremo inferior y abiertos en el extremo superior. Quiere decir que el 65 va a entrar en la siguiente posición, ¿sí? Acá va a entrar los 60, los 61, los 62, los 63 y los 64. Los 65 van a ir a parar al otro intervalo. ¿Estamos? Acá lo único que hemos... No, esto ya es gráfico. Acá lo que he querido hacerles es mostrarles el armado de una tabla con intervalos siguiendo 3 pasos o 4 pasos como una regla, ¿sí?, muy estándar para la construcción. Pero vuelvo a repetir, los intervalos generalmente los define el investigador en función de lo que quiere leer. Entonces estos intervalos van a quedar a veces del mismo tamaño y a veces no del mismo tamaño, porque me interesa lo que me va a devolver la frecuencia. En este caso, solamente les di 4 pasos para armar intervalos de la misma amplitud. Para ello, si repasamos, definimos un recorrido, una amplitud, un nuevo recorrido que le llamamos recorrido ampliado, y a partir de ahí fui armando con los datos que tengo en el conjunto de datos, ¿sí?, cada uno de esos intervalos. Bueno, vamos a dejar ahí en relación a los contenidos vistos hasta ahora. Perdón, vamos a ir al final, que les quiero mostrar una cosa. Al final, yo siempre les planteo, ¿sí?, un mapa conceptual. No sé si lo están viendo ahí. No me fue al final. Bueno, vamos al final. Un mapa conceptual, ¿sí?, de todo lo que hemos visto en esta unidad. Hasta ahora hemos llegado ahí. ¿Estamos? Hemos hablado de tablas para variables, ¿sí?, que podían ser presentadas en lista o también pueden ser presentadas, como dijimos, en intervalos con todas sus frecuencias. No hemos hablado todavía de tablas para variables categóricas, ¿se acuerdan? Las cualitativas. Y tampoco hemos hablado de gráficos. Entonces, nos hemos introducido a una forma de presentar los datos en forma literal y en forma de tablas,
con estas frecuencias que yo les he puesto acá, ¿ves? Fíjese, la variable, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada, para valores discretos o para intervalos, clases o valores con intervalos. Siempre al final de la presentación van a encontrar ustedes un como cuadro resumen de todo lo que se ha visto, y como siempre les digo, es una selección, un recorte de contenidos necesarios para ir abordando el resto de la materia. Pero ustedes siempre van a ir a su material y harán sus resúmenes y me preguntarán la clase que viene todo lo que necesiten. ¿Estamos? Bien. Escucho... ¿hay alguna pregunta? Ya contesté. ¿Escucho o leo alguna pregunta o algo que les haya quedado pendiente en cuanto a la organización de la cátedra, los materiales, los horarios y demás? O bien algo que les quede sin entender en relación a las presentaciones que hemos hecho. O bien, la próxima clase, los primeros minutos, nos sacamos algunas dudas y continuamos trabajando sobre los contenidos ya casi al final de la unidad 2. Si ustedes van al material obligatorio y tienen que hacer lectura de esto, no lo dejen pasar porque ya hemos pasado varias páginas de ese material. No soy partidaria del grabado de clase. Yo sé que Ana las graba, las de ella y las sube. No me gusta, no me interesa. Me parece que el material lo tienen. Me parece que el recorte del material en PPT las tienen. Me parece que es muy significativo el proceso de leer en la virtualidad y si van a escucharme solamente a mí con los recortes, no les va a alcanzar, sinceramente les digo, no les va a alcanzar para después los exámenes, ¿no? O sea, hay que complementar con lectura, hacer resúmenes. Por eso soy más de la propuesta de que me escuchen, me pregunten y después vayan y lean. La bibliografía sí está en la UB, en el sector común. Usted entra a la UB y ahí dice material teórico obligatorio y lo tiene dividido en 3 sectores, y tiene el material práctico dividido en 3 módulos, y tiene las tablas estadísticas, y va a seguir teniendo cosas a medida que vayan necesitando en relación al Infostat. Ya las profes les van a subir videos para instalarlo, para ir conociendo un poco ese instrumento, que no es para nada complicado. ¿Está bien? Bueno, no sé, yo por mi parte los libero, ¿sí? No, si no tienen dudas, no hay ninguna consulta, y nos vemos la clase que viene a las 8:30 y seguimos con las unidades que correspondan. Y el viernes tienen con la ingeniera Ana Struck. La bibliografía me pregunta si está en Educo. No. El único autorizado, si ustedes la quieren en papel, es la fotocopiadora de la planta baja que le dicen el Cata, creo. Yo tengo el WhatsApp de él. Si quieren lo subo a la UB, les pongo el nombre de esta persona y el WhatsApp para que ustedes se puedan comunicar. No es la bibliografía de Educo. Educo trabaja con estadísticas de otras ingenierías. Y si Educo tiene alguna versión vieja de sistema, ha ido cambiando, así que no compren esa porque está desactualizada. Hemos ido agregando cosas y ya no trabajamos con Educo. Así que el que lo quiera tener lo pueden bajar porque lo tienen en formato digital, y el que lo quiera tener en papel, solamente la fotocopiadora de la planta baja. Todo ok, chau chau, nos vemos, gracias profe, nos vemos. Gracias a todos, cuídense mucho, por favor, cuídense.